¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del lugar y el momento en que usted esté viendo este video, reciba un muy cordial saludo de su servidor y amigo Juan de Dios Granados Méndez. Hoy en el programa número 13 de la serie Camino de Esperanza de esta primera temporada por Radio Cultural de Pital. Hoy con un buen amigo acá, con don José Eduardo Blanco. Bienvenido José Eduardo, gracias por acompañarnos y gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación. eh, Gracias por estar acá y por la oportunidad. Excelente. Pero bueno, José Eduardo, como ya es costumbre, vamos a empezar como debiéramos empezar, y es con una invocación al Espíritu Santo para que lo que hoy vayamos a hablar, para que lo que hoy se vaya a aportar en este programita no sea lo que nosotros queramos, sino lo que Dios a través de su Santo Espíritu nos lo inspire. Entonces vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que todo, vamos a empezar por lo básico. Vamos a contarle a la gente quién es José Eduardo Blanco, de dónde nació, cuántos hermanos tiene, en fin, un poquito de la profesión que tiene, etcétera. Entonces, como para que la gente lo conozca un poquitito, José Eduardo, a pesar de ser tan joven, pues es un muchacho muy preparado. Entonces, contémosle un poquitito acerca de la biografía de José Eduardo Blanco. Sí, bueno, vecino de Santa Rosa la Palmera, para que no se me resientan los aguasarqueños, igual parte de mi niñez en Aguasarcas, ¿Qué dejó el ombligo? preadolescencia, correcto. Después estuvimos en La Palmera y ahora actualmente estamos por allá. Soy el tercero de 4 hermanos. Gemelo. Gemelo. Correcto, gemelo. Vamos a ver, de profesión, bueno, me fui por la rama de la docencia y actualmente Somos colegas. colegas, correcto. Actualmente estamos ahí. El título suyo es ¿cómo sería el título? ¿Cómo? Ingeniería en producción animal. Ingeniería en producción correcto. animal. Excelente. Entonces, ahí el currículum de don José, ahí también, quien quite y salga hasta un trabajito por ahí. En este momento siempre ha trabajado con el MEP, estamos en espera, ¿verdad? Del nombramiento, correcto. Para este año 2025. Muy bien. José Eduardo, cuéntenos un poquitito de esa infancia suya. ¿Cómo la cataloga usted? ¿Fue una infancia, digamos, sus primeros añitos, digamos, de escuela? ¿Qué podríamos decir? ¿Fue una infancia feliz, como cualquier niño normal, verdad? ¿O siente usted que hubo tal vez algunos aspectos que tal vez no fueron tan agradables en esos primeros añitos de vida? Sí, bueno, Juan, creo que como toda familia, ¿verdad? Siente uno que igual una infancia pues normal hasta el punto de vista que lo podamos ver bueno, más sin embargo hubieron pues partes muy marcadas, sobre todo con problemas pues intrafamiliares, pero igual con una formación espiritual, lo que fue la parte católica, siempre la confirma, primera comunión, confirma, y debemos, básicamente sí, en cierto modo,
le podemos llamar que bien, saludable. Igual, tratando de buscar a Dios. Ok, perfecto. Podemos hablar entonces que tiene unas raíces católicas por los dos lados. Su papá era católico, de familia católica, su mamá era católica, de familia católica, Ujú. ¿o no? Sí, bueno, hubo un lapso de la juventud cuando mis padres se separaron. Ok, Hubo un lapso donde mami decidió pues seguir los caminos del cristianismo, como le llamamos, protestantismo en ese caso. correcto. Ujú, Estuvo un tiempo, ¿verdad? ujú. Que fue el tiempo donde ellos se separaron, eh, y pues hubo una serie ahí de confusión, Ok. porque igual pues uno trataba de seguir a mi madre en ese momento y seguíamos pues a la acompañaba a la iglesia pues en ese momento, pero bendito Dios que nunca me bauticé, digamos, dentro de la iglesia como Se desbautizó. se desbauticé, correcto, porque ellos le llamaban. Que en realidad ese término no existe, porque la gente dice que me volvió a bautizar. No, usted solo está bautizado una vez. Sí, Ya lo correcto. otro simplemente fue un simbolismo, pero usted no se puede desbautizar el bautismo católico. Ujú. Pero bueno, entonces podríamos hablar que en esos primeros años de escuela sí fue una raíz totalmente católica. Digamos, cuando tenía 7, 8, 9 Sí, añitos correcto. por ahí. La niñez, digamos que Ujú. hasta los 17, 18 Ok, años. Ajá. perfecto, perfecto. Donde se le enseñaba la doctrina, donde esa mamá o ese papá lo enseñaron a persinarse, lo normal, digamos, de una familia católica, digamos, tradicional. Ujú. Bueno, llegamos, ok, vamos a hablar un poquitito de eso. Llegamos a esa adolescencia cuando entramos al colegio, 13, 14 años, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolló esa adolescencia? ¿Siente que hubo algún tipo de carencia afectiva? Usted me cuenta que como a los 16 años fue que se nos va o se nos van, ¿verdad? Porque prácticamente fue gran parte de la familia que se nos van de la Iglesia Católica, gracias a Dios, temporalmente, ¿verdad? Ujú. Este, ¿Por qué considera usted, digamos, que hubo, qué falencia hubo ahí que como que los hizo cambiar de banca? ¿Qué pasó, digamos? Sí, creo que en el momento, tal vez digamos que el, el apego o la hospitalidad que ofrece esa religión, Ujú. eh, no sé, digamos, tal vez sea, bueno, no sé si será Tranquilo. malo decirlo, pero tal vez se aprovecha de la Correcto. vulnerabilidad de lo que está pasando la persona en ese momento, entonces lo acoge de una forma de que lo convence. En ese momento se dio la Se dio separación la de su... separación de mis papás, ajá, entonces lo que pasa ahí en ese momento es que pues te pintan todo bonito del otro lado, ¿verdad? Tal vez se acude a la iglesia católica a buscar consejería y no es lo que se esperaba en el momento. Ujú, ujú. Obviamente entonces en ver el otro lado que estaba pegando tal vez en ese momento un poquito mejor el sol, mami opta por irse para la religión cristiana. Con ella se fueron ¿cuántos de sus hermanos? ¿O todos? Sí, en el momento nos fuimos los cuatro, uno, cada uno con un tiempo determinado, ¿verdad? Ujú, Pero sí, ujú. los cuatro, ¿verdad? Eh, Creo que mi hermana y yo no fuimos los únicos que no nos desbautizamos, Ok. pero sí, en realidad yo igual, estando ahí adentro, yo no me sentía, pues es que, vamos a ver, lo que es la parte de afecto, tal vez usted sí se siente bien, ¿verdad? Ujú, Pero en la parte espiritual, yo, de para qué, yo no quería, para qué nos íbamos a engañar. Yo mismo le decía a mami que yo no me sentía a veces a gusto, que yo pues participaba en muchas cosas, ponía atención como por educación, ¿verdad? ujú, ujú. Y como tiene que ser. Obviamente uno presta atención y todo, pero sin embargo no era ese lleno que uno siente, ¿verdad? Con respecto a Ujú. la Iglesia Católica.
como que no llenaba todas las expectativas Correcto, que le correcto. pusieron o que le plantearon antes de. Sí, ¿Verdad? sí, de hecho, bueno, no quiero porque les tengo mucho respeto Sí, y sí, sí. considero que hay muchas amistades dentro de la iglesia, pero una anécdota que me pasó una vez fue que llegó un pastor, no sé, de otro país, y empezó a tocar cabezas y que todo el mundo siga y siga, ¿verdad? Y eso. Descansar en el Y espíritu. Ujú. sí, no sé si fue yo en el momento, lo evidencié porque me tocó a mí y no me fui para atrás y esa insistencia que me fuera para atrás. Y bueno, yo no sé si fue el malo de la película esa noche, Echó a pero perder un poco me usted. eché a perder. Sí, entonces, ¿verdad? Jay, que no sé de feo, pero sí, Jay, yo no, ya yo le dije a mami, no, mami, Jay, yo es que no siento nada. O sea, Correcto. sí. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Hay un mito, o no sé qué tan real sea, ahora que hablamos de que usted es gemelo, Ujú. dice que, por ejemplo, hay situaciones, por ejemplo, digamos, con los dos extremos. Cuando, por ejemplo, usted internaliza una gran felicidad o una gran tristeza. ¿Qué hay de cierto? Porque yo siempre he tenido esa duda, que por ejemplo, si usted siente eso, el otro gemelo, aunque esté en Estados Unidos, de repente tienen esa conexión o es simplemente un mito que la gente ha inventado o lo han experimentado ustedes en Sí, algún no, momento. claro, digamos que sí, eh, es como, vamos a ver, en el caso de los que son padres de familia, Ajá. como que si tal vez el mismo apego de la separación de un hijo, tal vez, digamos, pero momentáneamente, en el caso digamos, porque lo he sentido así, es un apego fuerte de que, por ejemplo, inclusive hasta el día que él se casó, yo me sentía celoso. Eso sí está bueno. Porque, digamos, yo decía, ¿cómo me va a quitar la otra parte, verdad? No sé, digamos, tal vez en algún momento los gemelos, ¿verdad? Ya en casa o los que nos Ajá. están viendo, puedan tal vez Dar darme la razón. testimonio. Sí, Ajá. correcto. Pero, miras que qué curioso, el día que se casó, yo sentí ese recelo que yo, pucha, ¿verdad? Me Vea, está pero quitando la mitad. sí, sí, pero digamos, ya después al tiempo, obviamente y Se obviamente asimila. ya se asimila, ¿verdad? Ya hay cada uno por su lado, pero sí, igualmente cuando él se iba a quedar, digamos, en otro lugar, yo sentía esa necesidad que lo quería tener siempre, como es un apego, ¿verdad? Interesante, Sí, ¿verdad? Bueno, ya vimos que entonces no era tan mito, que hay mucho de realidad sí, sí, no, en sí es esa cierto. aseveración. Bueno, ok, pasamos el colegio y viene una etapa importante que es la universidad, Ujú. ¿ok? Que para los que hemos pasado por las aulas de una universidad, sea aquí en Costa Rica o fuera del país, siempre eso implica un cambio en la vida de uno. Ujú. La pregunta del millón de dólares es, ¿ese cambio usted siente que fue positivo o de repente trajo algunas cosillas negativas en la vida suya? Sí, bueno, vamos a ver. En ese tiempo, creo yo que, digamos, la etapa sana, para llamarle Ujú, de esa forma, ujú. una etapa sana, eh, fue después de que yo salí del colegio. Porque inclusive la etapa del colegio para mí fue una etapa muy bonita, a pesar de que en noveno grado se da la separación de mis padres, ¿verdad? Correcto. Ajá, entonces, pongámosle que en décimo, undécimo y duodécimo, en esa Ujú. etapa nosotros estuvimos sin figura paterna. Ok. Y a pesar de, eh, nunca, ni por la cabeza me pasaba entrar en los vicios, ni por la cabeza me pasaba salir, ¿verdad? Si acaso de vez en cuando una escapadilla, pero estando ya en sexto, ¿verdad? Ya Ujú, cumpliendo ujú. 18 años, que fue una etapa, digamos, que muy sana, digamos, por lo menos ahí nos supimos mantener, ¿verdad? Ok. Pero la etapa, que sí, ya tal vez, Jay, por primera vez conocí los vicios, por primera vez, igual, Jay, tal vez estoy con una mujer, digamos, ya en ese Ujú. momento, fue la etapa de la universidad, que ¿En para cuál mí, universidad estudió usted? ¿UCR o una no, o dos? yo estuve en la escuela de ganadería, En Atenas. ajá, Ujú. cuando hicieron el cambio a UTN, Ok, ok, correcto, ok, ahí ok. saqué la ingeniería. Y después fue cuando pude ingresar al centro de formación para estudiar la,
la parte de educación. Pero estando en esa universidad, la vulnerabilidad del asunto, ya tal vez estando lejos de mamá, no tenía nadie que me controlara. Y máxime que eh, no había esa figura paterna, no había digamos, esa figura paterna, correcto, que en algún momento, digamos, que que aunque siempre sea a la distancia, una llamada, como que es lo... correcto, Okay. es correcto. Más bien, estando en la universidad, estaba lo de la cuestión de los problemas en los tribunales para lo de los bienes, la repartición de bienes en la Correcto. familia y todo eso, entonces, la cuestión de la pensión, entonces, básicamente, de Juan, de ahí fue donde yo comencé con mis inicios, ¿verdad? Probar la bendita marihuana, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé a caer, y ya con alcohol y todo eso, ¿verdad? Ya sí, Como a llenar vacíos que de repente no se llenaron en el hogar, o más bien huequitos que se fueron haciendo grandes a nivel familiar. De repente usted sintió como que era una manera de ir rellenando sí, correcto, esos huecos, por así correcto, decirlo. sí, 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 claro. Eh, digamos que no podría echarle yo la culpa a los problemas porque sería, digamos, tal vez muy hipócrita decir uno Sí, sí, claro. que, ¿verdad? Que, ay, no, porque uno tiene el derecho de hacer bien las cosas, ¿verdad? Uno para eso Ujú. tiene, Dios nos dio cerebro y mente para pensar. Pero digamos que tal vez el estar metido en el licor y en los vicios, tal vez se me olvidaba Ok, a mí los problemas ok. de lo que estaba Era pasando. como un adormecimiento. Correcto, Ok. correcto. ¿Cuándo fue ese punto de inflexión en la vida suya que usted dice, desde ese punto yo siento que me empecé a alejar ya no del regazo de papá y mamá, sino como del regazo de Dios? ¿Hubo algún momento que usted dice, a partir de ese instante yo siento como que eso que había aprendido, toda esa fe que me había inculcado, como que se me fue apagando debido a tal evento? ¿Hay algo en especial o no hubo así como algo así específico? Fue muy paulatinamente que fue, digamos, digamos como que bajándose del regacito de Dios para caminar usted solito. Sí, claro, Juan, de la etapa de los 20 a los 30, hubo una ausencia muy grande de lo que fue, digamos, Dios. Ujú. O sea, básicamente yo era como un perrito caminando ahí, a la intemperie, sin que tuviera pues ese remordimiento o ese dolor de pecado que ahora tengo. Eh, Vieras que sí, digamos, la etapa de los 20 a los 30 para mí fue muy marcable en ese aspecto y que solo era fiesta. Después de la universidad, ya con los primeros trabajos, ya había una platilla ahí, entonces ya uno se iba para tal fiesta, que se iba para X lugar, y entonces, sí, claro, Pero siempre estaba esa, aunque fuera un pellizquito ahí, digamos, de conciencia que le decía, eso no está bien, o sea, como que lo que los psicólogos llaman conciencia, pero que uno llama en realidad es Espíritu Santo, o sea, siempre estuvo ese aguijón, como dice San Pablo ahí, como que recordándole que algo no estaba bien. sí, correcto. Digamos que a cualquier acción mala que yo hiciera, eh, siempre tenía como ¿cómo le podemos llamar? Bueno, en el caso de la parte mundana, digamos, Ujú. como una goma moral al otro día. Okay, para que Sí, sea más fácil de para, entender. para más entender, Okay. correcto. Ujú. Eh, al siguiente día, digamos, de lo que yo hiciera, siempre había una espinita, ¿verdad? De que a mí me decía, mira, pues, eso está mal hecho, cosas así. Pero ya uno en la ignorancia, ¿verdad? No, Ujú, ujú. hasta no saberlo, todo eso sucedió, digamos, en ese momento. Cuando usted regresaba, por ejemplo, a casa los fines de semana, entonces hoy todavía su mamá estaba, digamos, la familia estaba metida en esta secta, digamos. ¿Usted iba, bueno, al templo con ellos o ya de ahí fue haciéndole como la cruz a todo lo que es la parte religiosa? Sí, digamos, yo, Juan, es que, mira, no sé, tal vez, digamos, los jóvenes en casa Ujú. o las personas que tal vez ahorita están metidos en esos caminos, Ujú. tal vez me va a entender de que usted es como
como cuando agarramos un buey y lo careteamos, ¿verdad? Para que no vea por los lados. Correcto, Juan. Entonces, digamos, mientras haya fiesta, mientras exista de sus amigos de fiesta, usted no va a tener, digamos, vista nunca. Ya, yo me acuerdo que yo pasaba por el templo no sé ni cuántas veces y yo me quedaba viendo y quitaba la mirada porque yo sentía vergüenza. Había algo dentro de... Claro, claro, y tal vez pasaba horas de la madrugada en aquellas borracheras y todo. Y a mí yo sentía vergüenza. Yo veía salir conocidos de misa y yo me cambiaba de acera para no tener que topármelos ni eso. Pero sí, claro, digamos, siempre hubo esa... En esos momentos, digamos, de soledad, porque ya, la universidad no deja de ser un lugar, digamos, usted está rodeado de un montón de gente, pero a la vez usted se siente solo. Correcto. ¿Qué extrañaba más usted en algún momento, digamos, no sé si tal vez bajo el efecto del guarillo o bajo el efecto de la soledad? ¿Hubo algo que usted extrañaba, ya sea de esa casa, de esa enseñanza que se le dio, algo como que usted dijera, qué bonito eran aquellos tiempos cuando tal cosa? Sí, por supuesto. Ya yo recuerdo a papi siempre en misa, ¿verdad? De mantener la postura, el respeto, ¿verdad? Y, y salve también las reuniones, cuando estuvimos en grupos, eh, y a uno le queda pues esa intriga, ¿verdad? Y tal vez uno se topa a las personas y uno dice, mira, qué bonito sería volver, todos en familia. Eh, y esas reuniones, ¿verdad? Sobre todo, y básicamente también lo de las misas, que igual para unos siempre existió, ¿verdad? Esas ganas de volver. ¿Llegó usted a sentir como que había tocado fondo en algún momento, digamos, no sé, en esa etapa de enseñanza universitaria o en la vida, digamos, en esos 20 a 30 años? ¿Sintió usted como que ya no se podía bajar más? Como que había llegado a un punto ya, digamos, muy trágico en la vida suya. Sí, Juan, digamos, llegó una etapa de que yo ya lo que sentía era cansancio y pesadez. Un Yo, cansancio como un espiritual cansancio y espiritual, moral, Juan, me imagino. y moral, por supuesto. Eh, Habían personas digamos, yo estando entre los vicios, me decía, Eduardo, usted no parece que sea profesor. Usted no parece que sea una persona seria porque usted vea cómo anda. Vea, no fui a ser loco, ¿verdad? No fui a hacer problemas, gracias a Dios. Pero, pues, obviamente, el estar uno metido en esos ámbitos lo hace ver mal y había gente que me lo reconocía. Llegó un punto en mi vida, Juan, que yo no sé si será que, bueno, sí, porque así fue. La verdad que fue Dios, ¿verdad? Y, y en aquel momento eh, hubo un gran siervo que está aquí a mi lado, que gracias a Dios, ese mismo día, bueno, el problema que pasó, ¿verdad? Eh, yo ese día toco fondo porque, bueno, ahí tuvimos el problema, ¿verdad? Lo que tuvimos, ¿verdad? Con mi padre y todo. Y yo me fui a meter a una montaña. Me fui para una montaña, estaba una quebradita, ya eran las 6 de la tarde. Si me picaba una culebra, a mí no me importaba en ese momento. Pero Era bienvenida, más bien, era bienvenida a cómo se porque sentía. es correcto. Y entonces en ese momento, hoy me siento en la quebrada, estoy en una piedrita, con el ojo apagado, ¿verdad? Porque había tenido sus problemitas. Vuelvo a ver hacia arriba, de hecho, acuerdo que creo que hasta había luna. Miro el cielo y le digo, Señor, estoy cansado. Sáqueme de este abismo, sáqueme de esto porque ya no aguanto. O sea, necesito de ti. No sé, fue algo tan curioso porque en ese momento, justamente cuando yo llego a la quebrada, eh, bueno, nunca me pasó por la mente matarme, gracias a Dios, ni mucho menos. Pero sí esa desesperación de obtener respuesta rápidamente. Cuando yo termino de hablar con Dios, porque así fue, eh, siento una paz, una serenidad, que yo en ese momento lo primero que hago es llamar a mami y ya me dice que dónde está, que estamos muy preocupados, y listo.
no sé, como que Dios esa noche, Dios básicamente a mí me dijo, le voy a dar un empujón, y no sé si me dijo que el último, ¿verdad? Pero en ese momento, claro, a mí me entró como un frío, como una preocupación, y yo regresé a la casa, ¿verdad? Y fue cuando se dio, cuando me topé a este ángel que está a la par mía. Bueno, bendito sea Dios, Sí. qué interesante porque hay veces dentro de algo muy negativo, Dios saca cosas positivas. Y vea usted que tuvo que ir a esa soledad, a estar en ese lugar que no era el mejor, ¿verdad? Para encontrarse con Dios. Hizo como un retiro espiritual de unos pocos minutos, ¿verdad? En un lugar muy natural, ¿verdad? Y como hacía San Francisco de Asís se encontraba con Dios en la montaña, se encontraba con Dios con los animales, etcétera. Uno hubiera pensado, se tenía que ir a encontrar con Dios en una iglesia, pero lo hizo en la misma naturaleza de Dios, ¿verdad? Muy bien. Obviamente, bueno, esto es como muy lógico, pero si lo enmarcamos, digamos, en la realidad, ¿cómo se marcan, verdad? Los papás, ¿cómo pueden marcar los hijos? Digamos, tanto positivamente Como como negativamente. negativamente. Sí, Antes se claro. hablaba una vez escuché una charla de que uno, papá, imprime en los hijos muchas cosas. Imprime cosas positivas, pero también cosas negativas. Hay una historia de un hombre soñó que estaba como en un corral con un montón de ganado. Y dice que en el sueño él vio una mano con un hierro candente, ¿verdad? Como esas marcas que pone el ganado, y que bajaba la mano y se la ponía el anca, se llama, Ujú. de los animales, iba Blanca, y sí. se quedaba marcada digamos, el hierro ahí. Y entonces dice que él se despertó y decía, pero qué raro, qué sueño más raro, un corral, ganado y una marca ahí, alguien poniendo una marca. Y fue donde alguien, porque le diera consejería espiritual y que le explicara qué era lo que él había soñado. Y le dice, ya, eso es muy sencillo. El corral es su casa, los animalitos son su familia. Y esa mano que está marcando a cada vaquita es usted marcando a sus hijos con sus actos. Si fueron actos positivos, los está marcando positivamente. Ujú. Si fueron cosas negativas, los marca negativamente. Entonces, lo que le quiero decir, usted todavía no es papá. No. ¿Cree que aprendió de toda esta escuela tan dura cuando usted tenga ya sus hijos? ¿Qué podríamos decir? ¿En qué se graduó usted en todo esto? Eh, yo, se puede considerar que uno no va a cometer el mismo error, ¿verdad? Obviamente los problemas, tal vez la forma de expresarse no va a ser la misma. Se sufrió físicamente, también hubo agresiones, ¿verdad? Entre parte de mi papá, De lo vivido. de lo vivido, correcto. Entonces, siento que uno pues queda curado en esta parte, ¿verdad? No quisiera uno repetir los mismos patrones, porque pues obviamente uno no quiere que le hagan, eh, Lo que le hicieron a uno. es correcto. Entonces, siento yo que sí tendría tal vez esa delicadeza y ese cuidado para poder educar pues de una forma adecuada, ¿verdad? Más sin embargo, no... Eh, pues, ¿cómo podemos decir? No echar el brazo a torcer, ¿verdad? Como, o soltar el mecate, ¿verdad? Pero sí educar de una forma, ¿verdad? Que sea la correcta. Bueno, ahí fue un encuentro importante con Dios, pero de repente no fue como el más decisivo que usted dijo, ya cambio de aquí en adelante, de repente pasó cierto tiempo, como que todavía volvimos a recaer en algunas cosas. El pasaje del hijo pródigo es muy interesante porque cuenta de ese hijo que teniéndolo todo se va, tiene muchas carencias, sufre mucho, come hasta lo que comían los cerdos, se siente solo. Y en esa soledad y en esas carencias dice, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Hay un punto específico en la vida suya que dice, bueno, yo llegué hasta aquí y ya, o sea, yo tengo que definitivamente volver a casa entendiéndolo como a la iglesia, volver a Dios, ¿verdad? Hay algo como en la vida suya que diga, fue este momento en que ya yo dije, no, ya es que yo no puedo seguir, ya Dios me habló allá
en la montañita. Ujú. ¿Cuál sería ese momento, digamos? Bueno, Juan, a partir de ese momento, obviamente, comenzó un cambio, ¿verdad? Distinto en mi vida. Fue cuando, gracias a Dios, se presentó la oportunidad de tener aquellos eh, padres Los padres de la Fraternidad de la Sacerdotal fraternidad, San Pío X. correcto, que gracias a Dios me pude confesar con uno de ellos, ¿verdad? Con el mexicano, Padre, ¿cómo se llama? Padre Carlos. Padre Carlos. Carlos, ajá. Tuve la dicha y la oportunidad, ¿verdad?, de confesarme con él. Hasta el momento todo bien. Había pasado, transcurrido tal vez un par de meses de lo que había sucedido, ¿verdad? Y justamente termino de confesarme y me cae un nombramiento del ministerio en la zona de Punta Arenas, por el lado de Quepos. A la vez, obviamente, la contentera, ¿verdad? Porque, bueno, los que estamos en este gremio sabemos que tener todas las leccioncitas es de un... Y la incertidumbre que da, que no lo nombren aún. Es correcto. Entonces la alegría, ¿verdad? Fue bastante. En ese momento yo le daba muchas gracias a Dios. Yo decía, ¿verdad? Que bendito Dios, me termino de confesar. Y justamente a los minutos que me termino de confesar, termino de rezar el último Ave María y me llaman del MEP, cuando antes llamaban. Y bueno, ya las acepté y todo. Pero muy dentro de mí, eh, un hermano del grupito se me acercó y me dio un rosario y me dice, yo sé que usted se va largo, pero llévese este rosario. Ahí le dejo es como era la 9 milímetros. Las 9 milímetros, correcto. Bueno, yo ya sabía para dónde iba, Juan, y la verdad es que... Sabía que lo iba a ocupar. Sí, claro, claro, ya estuve en Quepus y ya, no engaño a Dios, ni tampoco los voy a engañar a ustedes, pero en algún momento sí tropecé, ¿verdad? Obviamente, de todo tipo, ¿verdad? Volví a caer en los vicios. Recuerdo que estando en Quepos, el primer mes estuve muy bien, digamos, en la parte espiritual, iba a misa. De hecho, en la iglesita ahí que estaba, me fue curioso porque fui la única persona que se hincaba. Entonces lo veían como bichillo. Me veían como bicho, ¿verdad? Y bueno, ya por ahí sí, llegaba obviamente a personas adultas, ¿verdad? Adultos mayores, y se arrimaban, me decían, qué bonito que usted se hinca, qué gran ejemplo ¿verdad? Para la juventud de acá y no sé qué. Bueno, está bien. Después de ese periodo, fue cuando el enemigo seguro se mordió. Y vio que lo estaba perdiendo. Vio que lo estaba perdiendo y seguro, obviamente uno como pecador, el diablo es puerco, como lo decimos, ¿verdad? Y me empezó a presentar todas las situaciones de una forma, ¿verdad? Que cayera muy fácil. Importantísimo. Ok. La vida del cristiano es caerse y levantarse. Jesucristo se cayó 3 veces, no porque pecara, sino porque yo pienso que es una catequesis que nos dice que no nos vamos a caer una, nos vamos a caer 2 ni 3 veces. Él se cayó 3. ¿Cuántas veces nos podríamos caer nosotros espiritualmente hablando? Esa ida a Quepos fue una caída, ¿verdad? Claro. Pero siempre está la mano de Jesús ahí, como diciendo, y no se me va a caer ahí en el suelo, otra vez. ¿Cuándo vuelve ese llamado a levantar a José Eduardo? Recuerdo que estando yo allá, digamos, ya con el tiempo haber pasado, porque, bueno, estuve un año en aquella zona, recuerdo una señora, una vez yo estando ahí en la playa, porque era zona playera, y yo estando ahí, tomando guaro, y ahí estaba con un montón de amistades y todo, recuerdo haber visto una cara que a mí llega y me llama, y me dice, ¿por qué no volvió a misa? Y bueno, yo en ese momento, obviamente, estando como estaba, en el estado que estaba, yo obviamente ya me entró un gusanito en la cabeza y digo yo,
No, hombre, claro, porque yo me fui a alejar así tan grotescamente de Dios después de todo lo que había hecho ¿verdad? Y ya fue cuando a mí se me viene la idea, termina el año y se me viene la idea a la cabeza, digo yo, aquí es mejor buscando a mis padres, ¿verdad? Para volver a casa, yo no puedo quedarme ahí porque no, y ya se estaban dando cosas que me veía a mí metido en peligro, entonces pues me vengo para acá. Hubo una etapa, estando ya acá, que de igual forma, ¿verdad? Y ahí comienzo más a ir otra vez a misa, vuelve el hijo pródigo a buscar a Juan de Dios. Y fue el tiempo del año pasado, ¿verdad? Que igual, de ahí, lamentablemente, uno tal vez por la desesperación, digamos, de conseguir un trabajo rápido, ¿verdad? No tengo ese cuidado, entonces me nombran en la zona de Turrialba, ¿verdad? Y es donde igual, otra vez, yo igual tenía y sabía que igual iba a volver a caer, porque es que, vamos a ver, Juan, no es el hecho de que Como que se bajan las defensas. es correcto, porque, por ejemplo, digamos, estando acá en la zona, pues lo tengo a usted, ¿verdad? Está como Participo más arropadito. más arropadito, tengo a mamá cerca, tengo a mis hermanos cerca, y siente uno tal vez la necesidad de ir a misa, ¿verdad? Y de estar igual aquí en grupo con los hermanos. Pero estando allá, igual, ¿verdad? En algún momento va a haber una piedrita o un engaño, ¿verdad? Y listo. Hay un sacramento, todos los sacramentos son importantes, pero hay un sacramento que es muy importante para ponerse de pie, y es el sacramento de la confesión. ¿Cómo definiría usted ese sacramento? Si yo le dijera, definámoslo de alguna manera, ¿qué es para usted confesarse? Digamos que lastimosamente los hermanos separados no creen en eso sabiendo de que está ahí escrito en la Biblia. Si lo podemos ver como un ejemplo, bueno, los que hemos trabajado en construcción y nos echamos un saco de cemento al hombro, Lo que pesa. lo que pesa. Cargarlo es toda esa etapa de pecado. Siente usted, como hablamos hace un momento atrás, ese peso o ese dolor que usted siente, pues yo lo veo como la goma moral al otro día. Eh, la conciencia, ¿verdad? Que a uno, pues obviamente, ¿verdad? El Espíritu Santo, en ese momento igual, en el momento que usted baja ese saco y lo coloca en cierta parte, es en el momento que uno hace la confesión. Cuando Porque se quita el saco. cuando usted se quita ese saco de cemento, y ese alivio que usted siente, es en el momento que usted se confiesa. Así lo puedo ver yo de esa forma. ¿Cómo es el día a día en este momento? Que gracias a Dios ya estamos de pie, ¿verdad? Y tratando de dar un buen testimonio, ¿verdad? ¿Cómo es el día a día de José? Digamos, se levanta, ora, los domingos va a misa. ¿Cómo es esa rutina espiritual, por ejemplo? Vea, para los jóvenes allá en casa, Juan, es muy duro. O sea, el hecho de que usted lleve una vida como usted la lleva, y creo que los que han consumido drogas en algún momento y los que han pues, probado licor, saben que la dopamina en ese momento es un puro jolgorio, una pura fiesta, una pura alegría, que usted pues no desea que acabe nunca, ¿verdad? Más sin embargo, el, vamos a ver, el día después de que pase toda la fiesta y todo, por lo menos en mi caso, que sé que era el Espíritu Santo, era ese dolor al otro día y ponerte a pensar, pero ¿por qué yo no puedo salir de esto? ¿Por qué yo no puedo ser una persona en el camino correcto?
Entonces, los que están en casa, bueno, y los que saben, entonces, el dolor que uno siente al otro día, esa goma moral que hablábamos. es algo correcto, eso es lo que a uno tal vez le hace recapacitar y decir, estoy cometiendo pecado, estoy mal, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ayer del dolor del pecado. Del dolor del pecado, correcto. El día a día, una vez que ya usted se confiesa y que está en los caminos de Dios, de Juan, yo creo que no existe, no hay precio, no existe, pues, algo que a usted le llene más de cómo estar de este lado, ¿verdad? ¿Y siguen los ataques del cachudillo día con día? Por supuesto que sí, de hecho hasta más, porque uno estando en el pecado, pues uno no siente eso. Ese asedio. Ese asedio, correcto. Ahora sí es una batalla espiritual. Día a día. Día a día, constantemente. Yo sé que el enemigo se puede meter hasta por el mínimo pensamiento que usted tenga, y de ahí se hace una bolita de nieve hasta hacerla más grande, ¿verdad? Que básicamente es lo que sucede día con día, que es una lucha, ¿verdad? Es algo constante y que uno en realidad debe tener la suficientemente armas, ¿verdad? Para saber combatirlo de una forma muy inteligente y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido el papel de su mamá en todo este proceso de inserción, de volver otra vez? Porque yo la conozco y yo sé que ha sido un papel muy importante, pero yo quisiera que usted me lo cuente. ¿Qué es su mamá en este momento en la vida suya, aparte de una buena mamá, pero cuál ha sido ese papel de traerlo? Sí. De ahí está de más decir, ¿verdad? Que para mí es mi vida, mi madre es mi vida. Ella ha sido mamá y papá de los 20 a la actualidad. Ella para mí ha sido un bastón, ¿verdad? Algo pues que he necesitado de ella toda la vida y lo voy a necesitar. Ha sido una lucha de que siempre es José Eduardo, vamos a misa, José Eduardo, asista a las oraciones, venga, reza el rosario conmigo. Entonces para mí ella ha sido un papel, alguien tan importante en mi vida que bendito Dios, ¿verdad? Que me dio esta madre, que ha sido para mí algo tan especial en lo que es la parte espiritual y como mamá, ¿verdad? Me ha cuidado. ¿Cómo ve usted el papel de los grupos de la iglesia? Porque hay gente que dice, bueno, yo soy católico, yo voy a misa 1 hora por semana, algunos, ¿verdad? Ojalá que uno pudiera ir todos los días, pero yo siento como que no solo con eso basta, aunque es lo más importante, pero en los grupos de la iglesia yo siento que tienen un papel importante, básicamente es de catequesis, porque el padre no puede tomar todo el sermón para explicarnos por qué se bautiza un niño pequeño. El padre no puede tomar toda la misa para explicarnos por qué las imágenes no son ídolos, por ejemplo. ¿Cómo ve usted el papel de los grupos de la iglesia, digamos, en esa escuela espiritual que debiéramos de tener todos los católicos? Para mí es muy importante, obviamente, por lo menos en la casa, se trata de ir todos los fines de semana a misa. Bueno, mamá sí reza el rosario todos los días. Yo trato de cuando está rezando arrimarme ahí. Y para mí el grupo de la asamblea actualmente, donde estoy ahorita, ya es muy importante, ¿verdad? Porque se comparten experiencias. Para mí no sería suficiente solo ir a misa. La verdad que uno sí ocupa de esos grupos, sobre todo rezar el rosario, ¿verdad? Que es una de las armas más poderosas contra el enemigo. José Eduardo, si se pudiera echar el tiempo atrás, ¿qué cambiaría usted en la vida suya? Si usted tuviera como la maquinita de retroceder el tiempo y poder cambiar algo, ¿qué cambiaría?
demasiadas cosas. Creo que el pensamiento de muchos seres humanos, ¿verdad? Porque no puedo hablar de las personas, pero el pensamiento de muchas personas sería cumplir el sueño de tener una maquinita para usted volver el tiempo. ¿Por qué? Porque en mi caso se cometieron errores, ¿verdad? Gracias a Dios no hubo nada que, que fuera, vamos a ver, muy trágico, correcto. No, nunca cometí, ¿verdad? Nada en contra de las leyes de Dios, ¿verdad? Que sea como para mandarme al infierno, ¿no? Pero sí, obviamente, Juan, hay etapas que yo quisiera, ¿verdad? Pues no haber conocido. Como por ejemplo cuando caí en el camino de los vicios. Fue algo que yo, digamos, igualmente, a veces uno se pregunta y uno dice, qué lástima, ¿cómo no me puede haber devuelto, ¿verdad? Porque, esperemos que no, pero sí, todo este tiempo, creo que en algún momento trae su secuela, ¿verdad? Usted antes dijo que cuando estaba en Quepo, usted iba a misa, usted se hincaba y la gente lo veía así como bichillo raro. Ajá, sí, correcto. Contémosle a los católicos, ¿verdad? Básicamente, que son los que hay veces son los mismos católicos que critican eso. Contémosle por qué nos hincamos cuando vamos a comulgar. Bueno, hasta donde he aprendido un poquito, el hecho de hincarnos y recibir el cuerpo de Cristo en la boca es uno de los actos más solemnes, puros, que existen para recibir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, es algo que he aprendido. En Filipenses 2:10 dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Y cuando recibimos, no es al nombre, es al dueño del nombre. Entonces, si nos teníamos que hincar por el nombre, ¿cuánto más no nos tenemos que recibir por el que lleva el nombre encima? ¿Verdad? Es una cuestión muy matemática. Correcto. Bueno, para ir cerrando, cuéntenos, ¿qué consejo le podríamos dar a alguien, digamos joven, que posiblemente esté pasando por esto o vaya a pasar por esto a futuro? Vea, bueno, los jóvenes en casa, los que tal vez estén ahorita metidos en todos esos malos caminos, no les miento que es una etapa que uno disfruta mucho. Que la dopamina siempre está full, que uno disfruta, que se divierte, que esto y que lo otro, ¿verdad? Más sin embargo, ese vacío que uno siente, ese vacío usted lo va a sentir siempre, siempre estando metido en esos caminos, siempre va a sentir ese vacío. Yo les doy un consejo a los jóvenes que ahorita tal vez pues tengan la dicha de vernos, que hagan un alto, pónganse ustedes a prueba. Ustedes pueden hacerlo. A mí me nació la necesidad de salir de esos pasos por todo lo que está pasando. Si hablamos de un tiempo atrás, uno no veía tanta cosa, Juan. Ve ahora todo lo que está sucediendo. Tantas señales que están habiendo en el mundo. Me han hecho a mí pensar y decir, bueno, algo va a pasar. Es como un miedo, Juan. O sea, es como un temor a Dios tan profundo que a mí me nació. Y yo, digamos, tanto a los estudiantes que he tenido, les he dicho, traten de dejar esas cochinadas, traten de dejar esos vicios, porque sería algo tan frustrante que Dios nos lleve estando en pecado. Que, bueno, los que tal vez hemos conocido gracias a las enseñanzas, el saber que uno se va en pecado mortal o en pecado, pues no es nada bonito. Hoy, por cierto, le decía yo a mis estudiantes, en una pausa ahí que hicimos, yo le decía, dicen que los gatos tienen 7 vidas, pero yo he visto que atropellan a uno y nunca se levantó más, ¿verdad? Uno tiene solo un alma. Y usted no dice, bueno, voy a darme el lujo de perder esta y voy al closet y saco la otra y me la pongo.
El problema no es morir para un cristiano, el problema es morir en pecado mortal. Entonces, yo pienso que en tanto usted tenga ese santo temor, porque es de los temores, ese es de los buenos, ¿verdad? De hecho, los temores por lo general son buenos. Si usted tiene un temor al agua, no se va a meter al mar 1 kilómetro adentro, ¿verdad? Si usted tiene temor a las alturas, no se va a subir a un árbol 20 metros de altura. El tener temor a Dios no es que yo amo a Dios, no es que yo sigo a Dios por miedo a condenarme, no, yo lo sigo por amor a Él, pero también, aunque fuera por temor, si yo puedo corregir mi vida, bendito sea ese temor que me va a llevar a Él, ¿verdad? Sí. Para terminar, ¿algún último mensaje que queramos dejar ahí en la retina de nuestros queridos oyentes y televidentes? Sí, tratar de que sigamos a Dios. En realidad, Dios nos regala a nosotros estos dones, todas estas cosas tan bonitas. Se los digo de corazón, Dios me está dando la oportunidad de hacer un cambio. Gracias a este servidor que tengo acá a la par, para mí ha sido como un ángel que me ha ayudado, me ha extendido la mano. Espiritualmente, yo considero que tratemos de hacer un cambio, algo diferente, porque de lo que se está viendo, Juan, no es nada lindo. Se está cumpliendo. Y menos lo que va a venir. Y lo que va a venir, correcto. Estamos con la punta del iceberg, ¿verdad? Como dicen. Entonces, enviarle un mensaje a todos en casa de que todavía hay tiempo de poder asistir a misa, de poder ir a confesarnos, tratar de hacer bien las cosas, porque a como está esto, yo no quisiera estar montado en ese tren que va para directo al infierno, ¿verdad? Alguien decía por ahí, mientras usted viva, hay misericordia de Dios. En el momento que usted muera, se acaba la misericordia y empieza la justicia de Dios. Es correcto. Entonces, no esperemos cosechar mangos si sembramos guanábanas. Entonces, aquí es tratar cada día de ser mejor, de tener mucha fe, pero tener también buenos actos, porque la salvación es por fe, sí, pero también por obras. Santiago decía, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, José, le agradecemos mucho el haber estado con nosotros y ojalá que sirva para que otros de repente no tropiecen en las piedritas que usted tropezó en su juventud, ¿verdad? Que todavía está joven, pero muchísimas gracias, José, que Dios lo bendiga a su familia y que siga siendo, como ya lo es, un buen testimonio para sus alumnos, para sus amigos y para todo lo que lo conocemos nosotros. Que Dios lo bendiga, José. Amén, no, un placer, Juan. Y a todos en casa, igual, gracias por la oportunidad. Y para ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.